Conocemos con el nombre de Mesopotamia el territorio que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates. De hecho, Mesopotamia no significa otra cosa que tierra entre ríos. Limita al sur con el Golfo Pérsico, al oeste con el desierto de Arabia, Siria y Palestina, al norte con los montes de Tauro y al este con los montes Zagros. Es un territorio caracterizado por una gran fertilidad, sobre todo en estos primeros milenios de la historia, y de hecho pues las civilizaciones que se desarrollaron allí fueron bastante ricas y económicamente pudientes. A partir de ahí sí que es verdad que esa riqueza lo que atrae son invasiones de los pueblos nómadas de Arabia, de las montañas, de los montes Zagros, sin ir más lejos, o del este. Por lo tanto, siempre fue un territorio de paso y de conquista. En el periodo que va del tercer milenio al 330 a.C., Mesopotamia estuvo gobernada por diversos imperios o reinos. Estaríamos hablando de los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios o los persas. Pero la realidad es que la historia en este territorio comenzó con las ciudades-estado sumerias. Ciudades-estado porque se gobernaban a sí mismas. Estaríamos hablando de ciudades amuralladas, muy bien defendidas, gobernadas por un rey sacerdote llamado Ensi o Pátesi, que a su vez cuando se conquistaban unas a otras formaban imperios. De hecho, el primer gran imperio fue el imperio acadio de Sargón I, que se constituyó con la conquista de todas las ciudades sumerias en torno al más o menos al 2300 a.C. El pueblo sumerio llegó a Mesopotamia en torno al 3500 a.C. Se organizaron en ciudades-estado gobernadas por reyes sacerdotes, entre las que destacaron Uruk, Lagash, Kish, Umma, Ur, etc. Además, en torno al 2350 a.C. aproximadamente, el rey de Umma, Lugal-Salesi, consiguió unificar a 50 de estas ciudades, ya fuera por acuerdos o por conquista, formando el primer gran reino sumerio. Ahora bien, lo más importante de los sumerios no es esto, sino que en torno al 3000 a.C. adoptaron por primera vez la escritura. En torno al 2300 a.C., el acadio Sargón I logró conquistar la ciudad de Kish y a partir de ahí derrotó al rey de Umma, que gobernaba la mayor parte de las ciudades sumerias, por tanto se hizo con todo el territorio. Formó el primer gran imperio acadio, que fue sucedido además por sus dos hijos y posteriormente por su nieto Naram-Sin, que con sus conquistas llegó incluso a estar al borde del Sinai, es decir, muy cerquita de Egipto. A partir de ahí se produce un proceso de decadencia que llega con la invasión de los Gutium o de los Gutis, que eran un pueblo de los montes Zagros, y un posterior renacer de las ciudades-estado sumerias. Hacia el 1800 a.C., una serie de pueblos procedentes del oeste fueron invadiendo progresivamente las ciudades sumerias. Una de ellas, Babilonia, gobernada por Hammurabi, el responsable del famoso código de Hammurabi, logró unificarlas a todas, asentar su poder y formar un gran imperio, el Imperio Babilónico, que duraría en torno a 500 años. Los asirios, un pueblo del norte de Mesopotamia, logró invadir Babilonia en torno al 1300 a.C., forjando a su vez un gran imperio que se gobernaba sobre todo desde las importantes ciudades de Asur y Nínive. Uno de sus monarcas, Asurbanipal, incluso llegó a gobernar sobre Egipto, conquistándolo primero, como es lógico, y también es el responsable de la construcción de la gran biblioteca de Nínive. En el siglo VII a.C., una conjura, una rebelión entre babilonios y medos, logró poner fin a este gran imperio. Tras la caída de los asirios, Mesopotamia volvió a ser gobernada por los babilonios. Destacaríamos de entre ellos un monarca, Nabucodonosor II, que llevó al imperio a su máximo esplendor. Llegó incluso a gobernar, a conquistar Jerusalén, pero es que además es el responsable de la reconstrucción del zigurat dedicado a Marduk, los jardines colgantes de Babilonia, que son una de las 7 maravillas del mundo antiguo, o la puerta de Istar. Ahora bien, a finales del siglo VI a.C., Babilonia sería conquistada por Ciro el Persa.
En los primeros milenios de la historia, además de ser un lugar rico económicamente y donde se fueron sucediendo varios imperios, Mesopotamia fue también un centro de desarrollo científico. A los mesopotámicos debemos, por ejemplo, el sistema sexagesimal, pero es que también desarrollaron un interesante calendario lunar. Desde el punto de vista religioso podemos hablar sobre todo del politeísmo, es decir, la existencia de varios dioses. Si bien en época sumeria destacaríamos a Enlil y en época babilonia a Marduk. Además tenían templos, grandes templos, donde hacían sacrificios a sus dioses y tenían sus rituales.